Primer acto. La gran fiesta. Del 3 al 11 de mayo de 1968. Comment passer du dire au faire. Cómo pasar del decir al hacer paredes de París. Odeon. Los acontecimientos de Nanterre, cuya culminación ha sido el cierre de la facultad y su ocupación por los estudiantes, ha abierto una nueva dinámica en todo el movimiento estudiantil. La Sorbona es, pues, el siguiente paso. La solidaridad con Nanterre y con los estudiantes expedientados es el objetivo del mitin que las diversas organizaciones han convocado en el patio central, a mediodía del 3 de mayo. Todos los grupúsculos se dan cita en el barrio latino, con dos excepciones significativas. La USC, que siguiendo las consignas del PCF considera al movimiento como izquierdista y aventurero, y la UJCML, que en uno de sus constantes virajes considera al movimiento pequeño burgués y decide retirar a sus militantes del medio universitario y volcarlos hacia el proletariado, siguiendo su consigna. Servir al pueblo. A mediodía, la Sorbona ofrece un aspecto de ebullición. Cada grupo realiza mítines, reuniones, venta de folletos, etc. Los principales líderes de cada organización toman la palabra: Weber de la JCR, Sauvageot de la UNEF, de Bresson de la FER, y se decide convocar una manifestación para el próximo lunes. Nada permite suponer lo que va a ocurrir horas después. Finalizado el mitin, los estudiantes se dispersan en grupos de agitación para propagar las decisiones adoptadas y llamar a la manifestación. Por la tarde, se espera un ataque de los fascistas de Occidente contra la Sorbona, lo cual da lugar al establecimiento de un importante servicio de orden estudiantil para repelerlo. La evolución de los hechos y el temor a una ocupación de locales tipo Nanterre induce al rector a adoptar posturas de fuerza. Ante el anunciado ataque fascista, el rector ha conminado a los estudiantes a abandonar la Sorbona. Negativa. Entretanto, las calles adyacentes empiezan a adoptar una imagen que ya no perderán hasta la noche de las barricadas. La presencia masiva de los CRS y la Garde Mobile con gran despliegue de fuerzas. La policía impide, en efecto, la llegada de los fascistas a la Sorbona, pero a las 4:30, llamada por el rector, rodea la facultad y poco después invade el recinto universitario. Entre las 5 y las 7, la masa de estudiantes reunida en la Sorbona es detenida y llevada a las comisarías en grupos de 25. Los hombres, únicamente; las mujeres, por lo visto, no ofrecían demasiado peligro. Los principales dirigentes y militantes de los grupúsculos son detenidos, el movimiento está descabezado. Pero en la calle, el rumor ha corrido. Los CRS han invadido la Sorbona. No tarda en formarse una manifestación y, ante la sorpresa general, se inicia un primer enfrentamiento con la policía. Los estudiantes, lejos de disolverse ante la presencia policíaca, resisten y atacan. Los adoquines se convierten en armas de ofensiva, las rejas protectoras de los árboles en primeros embriones de barricadas. La lucha se mantiene durante más de 6 horas y la intervención policíaca adquiere una violencia inusitada. Las bombas lacrimógenas y las palizas sin discrimen. Nada se suceden durante la batalla. Saldo: numerosos heridos entre los estudiantes, pero también entre la policía, entre ellos un brigadier que ha recibido un adoquín en plena cara y tiene que ser hospitalizado con conmoción cerebral. La manifestación del 3 de mayo es la chispa que inicia los acontecimientos futuros. Y es especialmente significativa por cuanto se trata de una manifestación espontanea, es decir, no encuadrada por los militantes de grupos políticos, en aquel entonces detenidos en su mayoría. Y ha sido, además, una manifestación de extrema dureza, en la que la resistencia contra la policía ha sido superior a cualquier ocasión anterior. El movimiento estudiantil demuestra, por tanto, que posee una energía muy ajena a la apatía que días antes se le atribuía por parte de sectores importantes de los grupos políticos universitarios. Hay capacidad de lucha y de resistencia, y los grupos políticos toman buena nota de ello. Las repercusiones de la lucha no se hacen esperar. El rector ordena el cierre de la Sorbona y su custodia por la policía. El barrio latino queda prácticamente ocupado por las fuerzas represivas. Pero amplios sectores de la opinión pública se solidarizan con los estudiantes.
De hecho, los detenidos serán rápidamente puestos en libertad, a excepción de unos cuantos que serán procesados. El poder se endurece y la represión se sitúa en primer plano. Falsos revolucionarios que hay que desenmascarar. George Marchais. La actitud de la prensa burguesa contra el movimiento estudiantil había sido de calumnia y condena. Desde el fascista Minert, que ataca a los enrajes, dirigidos por el judío alemán Cohn-Bendit, hasta Le Figaro, L'Aurore, Franz Sor, existe la tentativa de desprestigiar al movimiento estudiantil. Pero lo que va a desatar la indignación de los estudiantes movilizados en la Sorbona, la mañana del 3 de mayo, va a ser un artículo de George Marchais aparecido en las páginas de L'Humanité de esa misma mañana. Falsos revolucionarios que hay que desenmascarar. Frases como: las tesis y la actividad de esos revolucionarios hacen reír. Tanto más cuanto se trata en general de hijos de grandes burgueses que desprecian a los estudiantes de origen obrero y que pronto olvidarán su llama revolucionaria para ir a dirigir la empresa de papá. Es evidente que no confundimos a esos pequeños grupúsculos izquierdistas con la gran masa de estudiantes, todo ello sumado al ataque directo contra el anarquista alemán Cohn-Bendit, única referencia racista, junto a Minert, aparecida en toda la prensa del país. El artículo de Marchais no podía ser más inoportuno. Desde el mismo 3 de mayo, el movimiento se va a desarrollar en una doble oposición, en un doble frente. Contra la burguesía y su poder, contra el PCF y la burocracia sindical. Y va a ser un movimiento de masas estudiantil de una amplitud jamás conocida el que va a corear, más tarde, a 50.000 voces, la respuesta a Marchais. Nous sommes tous des anarchistes, allemands. Somos, todos, anarquistas alemanes. El PCF y su apéndice, la USC, van a aparecer como una más de las instituciones de signo autoritario, de signo no revolucionario, a los ojos de miles y miles de manifestantes. Y se van a aislar del movimiento. Todos sus esfuerzos tendentes a Fren Señoris Resistencia Vigignats contra la policía y de situar la lucha en el terreno de la negociación y el diálogo con las autoridades van a fracasar. Todos sus intentos por quitarle el carácter de contestación general contra la universidad autoritaria y la sociedad burguesa, para convertirlo en un movimiento de carácter reivindicativo, más aulas, más laboratorios, etc., se van a relegar a la cola del movimiento en marcha. La dinámica que se abre el 3 de mayo tiene como contrapunto la actitud condenatoria del PCF y de sus acólitos. Como la máquina del partido es pesada, al día siguiente, 4 de mayo, tras la primera gran manifestación y lucha de los estudiantes en el barrio latino, el PCF, lejos de hacerse eco de tales posturas, difunde miles y miles de ejemplares de una octavilla cuyo tema central es: izquierdistas y fascistas hacen el juego al poder, y en la que puede leerse: hoy se ve claramente a dónde llevan los actos de los grupos izquierdistas trotskistas, maoístas, anarquistas y otros, con el anarquista alemán Cohn-Bendit, que tomando como pretexto los errores gubernamentales y especulando con el descontento de los estudiantes intentan bloquear el funcionamiento de las facultades e impedir a la masa de alumnos que trabajen y pasen sus exámenes. Bravo, no hay mejor manera de interpretar exactamente al revés los sentimientos que la jornada del día 3 ha despertado en la masa estudiantil. Y el coro insiste: diputados comunistas, Municipalidad Comunista de Nanterre, L'Humanité, la USC, en fin, todos los numerosos órganos de prensa y de expresión diversa que posee el PCF, signo de su real parcela de poder, se dedican con ahínco a repetir el glúcido análisis de Marchais. La politique se passe dans la rue, la política se hace en la calle. Paredes de París. Ciencias políticas. Estudiantes esos jóvenes. Son carne de correccional, más que de universidad. Es inaudito constatar cómo 1 millar de jóvenes en revuelta pueden bloquear la máquina universitaria, se lamenta el periódico de derechas Le Figaro del 4 de mayo. Pero el millar de estudiantes se está engrosando a ojos vistas. Además, ya no son solo estudiantes, numerosos jóvenes obreros, parados, inmigrados, etc., están confluyendo hacia el barrio latino, a ver qué pasa. Los estudiantes organizados, tras la jornada del día 3, inician un proceso de discusión ininterrumpido. Hay que dar continuación al movimiento.
En el medio estudiantil empiezan a dibujarse diversas posturas, que en definitiva van a constituir las tres principales formas de estructurarlo en el futuro que se avecina.